Dios trae tiempo de refrigerio a nuestras almas. Hemos leído en el capítulo 21 del libro de Josué cómo Dios en su gran misericordia, después de que Josué reparte la tierra, ellos tuvieron un tiempo de reposo y paz. No todo el tiempo estuvieron peleando. Llegó el momento de tomar posesión de su heredad, la cual el Señor les había prometido, y en su fidelidad y amor ha cumplido en este momento de la historia del pueblo de Israel. Y ahora ellos entran a un tiempo de paz, de tranquilidad, de reposo, para edificar, instalarse en la tierra prometida. Así también Dios tiene cuidado de ti y de mí. A pesar de las luchas, las batallas continuas que hemos enfrentado en diferentes áreas de nuestra vida, el Señor se manifiesta con poder, gracia y misericordia. Nos da la victoria muchas veces y nos permite tener tiempos de refrigerio, tiempos de volver a tomar fuerzas para seguir adelante. Bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos nosotros con la lectura de la Biblia, así que vamos a orar para siempre, ponernos en las manos del Señor, que sea Dios ayudándonos y guiándonos, su Espíritu Santo enseñándonos. Padre bueno, Dios de amor y de fidelidad, muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor, que tú nos concedes, Dios mío, nuevamente estar, Señor, en tu presencia para leer tu palabra, para aprender más. Señor, nos rendimos delante de ti, a tus pies, mi Señor y Salvador Jesucristo. Anhelamos más de ti. Te necesitamos, Señor amado. Sin ti no podemos, Señor. Dios mío precioso, anhelamos compartir tu palabra. No podemos dar lo que no tenemos, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Que tu palabra la podamos comprender y sea vida en nosotros, Señor. Y podamos llevar ese mensaje de esperanza, de salvación. Para la gloria de tu nombre, sigue rescatando las almas. Síguete glorificando, Señor, trayendo vida, trayendo paz y restauración. Gracias, Señor. En tu nombre quedamos reunidos, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Vamos avanzando y este día, si Dios nos permite, pues concluimos la lectura del libro de Josué, un libro en el cual Dios nos ha continuado hablando. Hemos aprendido, bendito Dios, muchos temas, muchas cosas preciosas, que nos queda también la invitación de seguir escudriñando y seguir también nosotros aprendiendo a profundidad. Pero tenemos que continuar. Vamos a mencionar así en resumen lo que leímos el día de ayer. Leíamos el capítulo 21 que mencionábamos al inicio de este espacio. Y aquí vemos que marca la conclusión de la división de la tierra. Ya Josué pues hace esta actividad de parte del Señor, repartiendo y viendo. Nosotros acá nuevamente manifiesta la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas al pueblo de Israel. Y esto nos trae a nosotros confianza, esperanza. Yo sé que todos nosotros tenemos promesas fieles y maravillosas en la palabra del Señor. Estamos esperando como creyentes. Y el Señor cumple, pero también Dios nos hace promesas individuales cuando hemos tenido encuentros especiales, esos momentos con el Señor. Así que sigamos esperando y sigamos creyendo y sigamos avanzando, esperando con paciencia el cumplimiento, la materialización de esas promesas. Amén. Bendito Dios. Vemos entonces que el Señor le provee a los levitas, a las familias de los levitas. Leví tuvo a Coat, a Gerson y a Merari. Entonces los coatitas, los gersonitas y los meraritas son los descendientes de sus hijos, y ellos solicitaron y recibieron ciudades y también ejidos, que hemos visto en los capítulos anteriores, que eran áreas de terreno asignadas para poder ellos también pastar su ganado, áreas comunitarias donde también podían sembrar, donde también podían esparcirse, límites y también tener esa belleza y ese equilibrio entre la ciudad y el campo. Eso era hermoso, hermanos, como Dios estaba ordenando ya la distribución, incluso la construcción de sus casas, de qué manera iban a dejar esos espacios, esos ejidos. Y ellos estaban entonces ya preparándose para vivir dentro de los territorios de las otras tribus. Y esto es bien interesante. Veíamos también ayer cómo se cumple la profecía de Jacob, ¿verdad? Y ahora la estamos viendo en el cumplimiento de la profecía también de Leví,
Si bien es cierto, los levitas no recibieron herencia de tierra porque Jehová era su heredad, bendito Dios, pero también había una profecía de Jacob que la leímos el día de ayer. Busquemos el capítulo anterior para no volverlo a repetir. Vamos al capítulo anterior, día número 105, y ahí nos vamos a poder dar cuenta en detalle. Nos fuimos a leer Génesis para ver cómo había ocurrido todo esto, y había esta sentencia a la tribu de Leví que ellos iban a ser esparcidos entre Israel. Bendito Dios, Dios les da la oportunidad antes de haber sido instrumentos de maldad, ahora son instrumentos de honra, instrumentos útiles en la mano del Señor en medio de sus hermanos. Entonces el Señor les da territorios dentro de las otras tribus, tal como Él lo había ordenado por medio de Moisés. Esta distribución fue bien estratégica, interesante verla, analizarla, porque los levitas fueron distribuidos por toda la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para servir también como centro de bendición espiritual. Ahí ellos podían también servir educando al pueblo, atendiendo las necesidades de la comunidad y estando a la mano. No tenían que estar en un punto allá escondidos, sino que en medio del pueblo, para que todas las tribus tuvieran acceso a alguna asistencia que necesitaran a través de ellos de parte del Señor. Entonces también vimos el tema, leíamos en el capítulo 21 de Josué, nuevamente el tema de las ciudades de refugio. Este capítulo confirma la asignación de estas ciudades asignadas anteriormente, permitiendo que también los levitas las custodiaran. Entonces esta era otra función que los levitas estaban desempeñando allá en medio del pueblo de Israel. Y podemos ver, ¿verdad?, en conclusión, la fidelidad del Señor actuando. Del capítulo 43 al 45, vemos el clímax, el final del capítulo. Aquí se subraya, ¿verdad?, bendito Dios, que ninguna de las promesas que el Señor ha hecho, le hizo a Israel, falló. Todas se cumplieron. Todito se cumplió, se concluye en una posición de la tierra, esa tierra hermosa que fluía leche y miel, donde ya ellos iban a poder cultivar, donde ellos iban a tener un cambio de vida en todas las áreas. Se estaba haciendo realidad, se estaba cumpliendo ante sus ojos a la nueva generación, y también ellos iban a tener un tiempo de descanso de sus enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús, el descanso de Israel tras la conquista, la división del pueblo. Ese pueblo experimentó un tiempo de reposo y un tiempo de paz. Así que también nosotros aferrémonos a esta enseñanza, que no todo el tiempo es de batalla, no todo el tiempo es de prueba, no todo el tiempo es de lucha. Hay momentos en que también Dios nos concede tiempos de refrigerio para reposar en su presencia, tomar nuevas fuerzas y continuar. Pero no tenemos también que acomodarnos, no tenemos que también confiarnos, porque miremos también la vida de David. David era un guerrero poderoso de parte del Señor, pero en el tiempo que tuvo que haber estado en la guerra, él estaba descansando, y ese descanso se pasó a tener tiempo de ocio para que con una mirada bastara para caer en un gran pecado, y pecado tras pecado. Entonces tenemos también que tomar fuerzas, pero también estar prestos para seguir en la batalla, alertas, ¿verdad? Gloria a Dios. Continuamos viendo en resumen que leímos en el capítulo 22 de Josué. Vimos también que ahí pues ya llega el momento de que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, luego de haber peleado junto con sus hermanos, luego de haber visto y estar seguros que sus hermanos ya estaban instalados cada uno en su tierra, ellos regresaban a donde ellos se les había asignado. Recordemos que ellos se quedaron antes de cruzar el Jordán porque tenían ganado. Ahí iban a hacer sus casitas, ahí iban a tener sus ganados, ahí iban a tener a sus familias, pero ellos prometieron, y gloria a Dios, cumplieron, de pelear junto con sus hermanos. Entonces ellos pelearon las batallas y ya era el momento de regresar. Y qué lindo, porque viene Josué como un excelente líder de parte del Señor, y la gloria y la honra sea para Dios. Él los felicita y les dice que han cumplido su promesa, que Él los felicita y además los bendice. Y también, antes de regresar, ¿verdad?, les da instrucciones para que ellos regresen en paz a ubicarse con sus hermanos.
y les agradece, ¿verdad? Les da las felicitaciones por haber luchado junto con sus hermanos. Pero también ellos al regresar hacen algo. Ellos sienten que a la orilla del Jordán, ellos hacen un altar grande, dice, y notable. No era un altar pequeño, no era cualquier altar, era algo notable. Entonces el resto de Israel, sus otros hermanos, todo lo malinterpretaron y lo vieron como que ellos se estaban rebelando contra Dios. Como decir, ok, ustedes ya tienen Silo, ya están allá instalados, van a adorar ahí, pero nosotros vamos a hacer acá. No, pero ellos realmente lo que estaban haciendo era algo muy diferente. Y entonces ellos, los hermanos de todas estas tribus, de los rubenitas, de los galaitas y la media tribu de Manasés, habían hecho ese altar grande y notable, y las otras tribus querían venir en guerra contra ellos, porque lo tomaron como una rebelión. Pensaron que ellos estaban rebelando contra Jehová y ya no querían ser parte del pueblo. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que acá se manda una comitiva, se manda realmente un diálogo, se desata un diálogo antes de atacar. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Finés y los líderes que habían sido enviados deciden ir a investigar, y ellos realmente lo que quieren es ver por qué lo habían hecho, y así pues no ser apresurosos ni venir de un solo a la guerra, sino que darle la oportunidad al diálogo. Entonces estas tribus, leímos que ellos realmente les explican que el altar no es para sacrificio, sino que lo hicieron como un monumento, como un testigo, como un recordatorio, en otras palabras, para que las futuras generaciones entendieran, preguntaran por qué está eso ahí, y ellos poderles explicar, ¿verdad?, de que ellos pertenecen a Jehová, pero que realmente todo lo que había acontecido, para dar gracias a Dios por la conquista, el regreso que ellos estaban teniendo a la tierra y cómo había sido la tierra distribuida, etcétera, etcétera. Gracias a Dios hubo reconciliación y paz. Entonces la explicación bastó a la asamblea, el conflicto se resuelve y el altar es nombrado Ed, que significa testigo, promoviendo así la unidad entre las tribus y la paz que iba a estar reinando con ellos. Gloria a Dios. Así que vamos a leer ahora los últimos 2 capítulos del libro de Josué, capítulo 23 y 24. El 23 es la exhortación de Josué al pueblo, y lo leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus principales, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os repartió por suerte en heredad para vuestras tribus. Estas naciones, si las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde el sol se pone, Jehová vuestro Dios echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien peleará por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartáis y os unieres a lo que reste de estas naciones que han quedado con vosotros,
Y si concretaréis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Conoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra. Gloria a Dios. Esta es la advertencia que Dios da a través de Josué al pueblo. En el versículo 16 pasamos ahora a leer el capítulo 24, el último del libro de Josué, discurso de despedida de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, y conforme a todo lo que hice en medio de él, después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballerías. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Peor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moraráis. Y de las viñas y de los olivares que no plantasteis coméis. Ahora, pues, temed a Jehová. Servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os padeciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde los cuales pasamos, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitan en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestro pecado. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí, debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Muerte de Josué, del versículo 29 en adelante. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Siquem. Y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Muerte de Eleazar, versículo 33 y versículo final. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Gloria sea al Señor. Terminamos, amados hermanos, el libro de Josué. Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos leer y aprender tantas maravillas en este hermoso libro. Vamos a continuar con la lectura en el libro de Hechos. Pasamos al Nuevo Testamento entonces y vamos a verificar en resumen qué aprendimos el día de ayer. Ayer leíamos el capítulo número 16 de Hechos. Y este narra el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Gloria sea al Señor. Y vemos un detalle muy importante. Aquí empezamos a ver la vida de un varón llamado Timoteo. Y Timoteo es llamado a incorporarse al viaje. Pablo conoce a Timoteo estando en Listra, un joven discípulo. Y mire esto, hermanos amados, qué importante es tener un buen testimonio. ¿Qué dice la gente de ti y de mí? Bueno, realmente algunos, el mundo no nos va a querer. El mundo va a estar, hermanos amados, en contra de que prediquemos la palabra del Señor.
El mundo nos va a aborrecer porque aborrecieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dentro de la comunidad de fe somos también nosotros conocidos por todas las acciones, por la manera de responder, por la manera de actuar, por el servicio que damos para Dios en medio de la obra. Entonces, ¿qué concepto tienen las ovejas? ¿Qué concepto tienen los hermanos? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Somos verdaderamente siervos? El Señor lo sabe. Entonces dejemos esa pregunta para que el Señor nos ayude a contestárnoslas a nosotros mismos, porque necesitamos ver a la luz de la palabra que es muy importante el testimonio para que los demás vean que realmente Cristo transforma, Cristo salva, Cristo restaura y Cristo nos convierte en vasos de gloria para su nombre santo. Amén. Estaba este joven llamado Timoteo, un discípulo con buen testimonio, a quien pues deciden llevar con ellos en la misión. Y ellos iban siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire que leímos también cómo ellos le preguntaban al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les prohibió entrar a ciertos lugares. El Señor sabe el por qué. Tal vez no era el momento, no eran los instrumentos que Dios iba a usar a ellos. Cada vez que nosotros querramos hacer algo para el Señor, pidámosle confirmación si esa es su voluntad, porque nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad del Señor. Todo el que ha tenido un encuentro genuino con el Señor va a saber a qué ha sido llamado. Y es el Señor que nos dice directamente. Si no lo sabemos, pues digámosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Humillémonos y Él nos va a decir. Y tenemos que estar seguros que Él nos dijo, que es Él el que nos manda, que es Él el que nos hace un llamamiento primeramente. Nos hace una invitación a servirle. También Él nos comisiona y nos envía y también Él nos equipa, Él nos enseña, Él nos guía. No es el hombre que nos pone, no es el instituto bíblico que hace pastores. Gracias y damos gloria a Dios por los lugares donde hay educación bíblica, pero ahí hay una manera de nosotros conocer mucho de la Escritura, muchos aspectos que nos van a servir a nuestro llamado. Pero es el Espíritu Santo quien sigue comisionando, quien reparte los dones y los ministerios, es Dios. Amén. Así que ellos iban pidiendo esa guianza al Señor, pero en un momento dado el Espíritu Santo se dirige a Pablo y él tiene una visión. Ve a un varón macedonio que se le aparece y que le pide ayuda, que pase al lugar porque necesita ayuda, en el lugar de Macedonia que está en Asia. Entonces ahí empieza la expansión de la iglesia hacia lo que es Europa. Gloria sea al Señor. Y ahí el Señor se sigue glorificando, sigue tocando los corazones. Hay una frase muy linda y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Lidia, una vendedora de púrpura, una mujer, bendito Dios, que se reunía, estaban en la oración. Estaba en Filipos Pablo predicando a un grupo de mujeres y dentro de ellas estaba Lidia. Gloria a Dios, era una comerciante exitosa, muy dinámica, muy activa. Y entonces ella escucha el evangelio y Dios abre su corazón. Eso pidámosle al Señor, que el Señor siga abriendo los corazones para que escuchen el verdadero evangelio, el evangelio puro, la sana doctrina, porque hoy, hermanos, muchos no están predicando el verdadero evangelio. Están predicando humanismo, están predicando psicología, palabra de ánimo, cree en ti mismo. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Hermanos, porque engañoso es el corazón. La Biblia dice, y es fuerte, pero es real, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nuestro corazón es engañoso, así que nosotros tenemos que tomar ejemplo de Pablo, por ejemplo, que le pedía esa guianza al Espíritu. Y cuando nosotros tenemos la guianza del Espíritu, van a venir luchas, tempestades, dificultades, oposiciones para llevar la palabra, pero vamos a tener victoria. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que cuidar, anhelar, su presencia, su Espíritu Santo con nosotros. Y estar llenos de la palabra para que nadie venga con palabras de psicología queriéndonos animar y reanimar y poniéndonos en un pedestal a nosotros mismos que solo le corresponde a Dios. Cuidado, muchos están enfatizando en crecer el ego. Tú puedes, tú eres el campeón que hay en ti. Tú necesitas admiración, mira tú. No, hermanos amados, fuera de Cristo nada somos y lejos de Él nada queremos, hermanos amados. Sin el Señor
nada podemos hacer, dice su palabra. Somos necesitados, somos simples ramas. Y si esa rama es cortada, nos alejamos del Señor, un tiempecito va a estar verdecita y después se va a secar. Necesitamos estar en la vid verdadera que es Jesucristo. Entonces nosotros vamos a tener victoria. Si encomendamos a Dios nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Así que vemos como Pablo, leímos cómo él iba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo también el Señor iba haciendo la obra en los corazones, la gente iba siendo salva, Lidia es salva y Lidia acepta el evangelio, pero no se queda solo ahí. Ella quiere hacer algo más y ofrece su casa, una mujer hospitalaria, servicial, a los misioneros de Dios. Y les insiste hasta que los lleva con ella, porque ella sabía que necesitaba más, necesitaba crecer. Era como la figura de María a los pies de Jesús, que estaba ahí rendida, queriendo saber más, escuchando del maestro, estaba viendo su rostro, estaba aprendiendo, estaba ahí, estaba ahí, rendida a los pies de Jesús. Así estaba Lidia queriendo saber aprender. Entonces, vemos que Pablo continúa sus actividades en estos lugares y pasa algo muy especial, la liberación de una joven, una mujer que tenía espíritu de adivinación. Una joven, esta era esclava. Y por adivinar, obviamente, era un negocio, ¿verdad? Le pagaban a sus amos. Ella tenía el espíritu de adivinación, que el Señor lo reprenda, lo eche fuera en el nombre de Jesús. Y así ellos tenían ganancia, pero cuando veía pasar a los siervos del Señor, ella exclamaba: estos son verdaderos siervos, siervos del Dios Altísimo, a estos escuchad. Y esto molestó a Pablo, pero podemos decir ¿por qué? Porque no es a los espíritus inmundos que tienen el privilegio de anunciar dónde está la verdad, es a la iglesia. Ese privilegio es nuestro y tenemos que realizar esa tarea santa y poderosa y preciosa de anunciar el evangelio. Entonces, esto, hermanos amados, hace que Pablo haga una acción y reprenda a ese espíritu inmundo que la dominaba, y la muchacha fue libre. Pero los amos, en vez de alegrarse, obviamente ellos estaban materializados, ciegos, enfocados en el dinero, se enojaron. Entonces hicieron que los echaran a la cárcel, y Pablo y Silas van a la cárcel, bendito Dios, y ellos valientemente los echan hasta la parte más adentro, ¿verdad? El calabozo de más adentro. Fue algo injusto, pero ellos a la medianoche, en vez de ponerse a llorar y a ponerse a renegar, porque a mí, ¿qué me pasó?, se pusieron a cantar himnos. Ellos oraban, alababan al Señor. Perdón, hermanos. Todavía estoy luchando con mi garganta, pero en el nombre de Jesús, Dios me va a ayudar y me va a dar la fuerza. Amén. Cantan himnos y alaban al Señor, y sucede algo milagroso. Un terremoto poderoso abre las puertas de esa cárcel. Gloria sea al Señor. Ellos salen, bendito Dios, pero en ese momento el carcelero quiso matarse, porque en aquellos momentos, en aquellos tiempos, un carcelero, si uno de las personas que tenían ahí en custodio, cuidando, uno de los reos, de los presos, se fugaba, entonces eso lo pagaban con su vida. Por eso es que él quiso matarse, pero le avisa a Pablo y le dice: no te hagas daño, nosotros aquí estamos. Y entonces el carcelero les pregunta que qué puede hacer para ser salvo. Él está viendo que Dios estaba con ellos. Él está viendo que estos varones, en vez de llorar su desventura y sentirse ellos mal o renegar, ellos estaban adorando a Dios, y que el resultado de su alabanza trajo ese acto sobrenatural y vino a liberación de ellos. Entonces él cree, y bendito Dios, al ver que también los presos no habían escapado, entonces el carcelero recibe la palabra y también, gloria a Dios, lo recibe en su casa. Él se bautiza con su familia, y es una bendición ahora conocer esa expresión tan hermosa que Pablo le dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué bendición! Aunque la salvación es individual y es un acto personal, individual, es una decisión que cada persona tenemos que tomar. ¿Qué camino queremos tomar? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? ¿El camino que va hacia el cielo o el camino que va hacia el infierno? Es una decisión personal.
Pero hay una esperanza y una promesa real cuando una persona de la familia se convierte, Cristo entra y todo cambia. Porque la familia ve el cambio en la persona, ve que el creyente no se quedó igual. Hubo una transformación, ya no es el mismo, ya no tomaba, el que tomaba ya no toma, el que robaba ya no roba, el que hacía tantas cosas, hay una transformación, hay un cambio de vida que Jesús hace. Entonces vienen y empiezan a creer. Yo me recuerdo que una de las primeras que se convirtió en nuestra casa fue mi cuñada y ella recibió a Jesús en Los Ángeles, California. Ella vino de viaje y cuando regresó a San Martín, El Salvador, yo me fijaba que ella andaba haciendo la limpieza y andaba adorando al Señor. Y andaba con un gozo, con una alegría, con algo tan lindo que ella irradiaba. Y yo la veía de lejos a ella, cómo actuaba. Y yo dije, ¿qué le hicieron a Patty en este viaje? Viene diferente, viene más radiante. Yo le podía ver un cambio hasta en su rostro, porque su rostro tenía luz, tenía alegría. Entonces yo dije, un día yo me quiero sentir así, quiero sentirme diferente, porque yo me sentía vacía, cansada, agobiada, frustrada, muchas cosas yo guardaba en mi corazón que no me beneficiaban, que me impedían sentir la presencia del Señor. Y gloria a Dios porque ella llegó con ese mensaje y le dije, Pati, yo la veo diferente, es que así me siento feliz, le entregué mi corazón a Jesús y ella me expresaba todo lo que había vivido, el mensaje que había escuchado, lo que ella había sentido interiormente, cómo esa carga de pecado había caído de su ser, se sentía liviana, se sentía con paz. Y yo decía, un día, primero Dios, yo también me logré sentir así. Pero Dios tiene propósitos grandes. Así que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Con esa meditación breve vamos a cerrar la revisión de lo que leímos el día de ayer y ahora nos corresponde leer el capítulo número 17 y es el alboroto en Tesalónica. Pasando por Apífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres no pobres, no pocas, y de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen, los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las ciudades a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí.
Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Atenas, versículo 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le entregaron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual está la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a otro, a oro o a plata o a piedra, escultura, arte de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Así llegamos al final, dándole gracias a Dios por darnos la fuerza, por darnos el tiempo, por ayudarnos en todas las áreas, a venir delante de su presencia, a humillarnos, a escudriñar su palabra. Que el Señor sea ayudándonos a cada uno. Sigamos adelante. No perdamos la fe, mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y anhelemos conocerle más. Anhelemos siempre hacer un espacio cada día para leer su palabra, porque esto conviene a nuestras almas, a nuestra familia y a nuestra familia en la fe, y a todos los que nos rodean, porque la palabra nos transforma, nos alumbra, nos alienta, nos hace mejores para la gloria del Señor, nos vuelve a la imagen de Jesucristo, tal como Él nos creó. Vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento,
Él transforma nuestro ser, nuestra mente y todo se llena de su luz y de su paz. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente. Si el Señor nos permite, nos conectamos nuevamente el día de mañana.